el pastor la semana pasada predicaba acerca del modelo pastoral de Pablo en el libro de los Hechos, y yo como que tomé prestado de ese título y traté de desarrollar un sermón en esta mañana que nos pueda dar a nosotros también una guía de lo que debemos de esperar, de lo que debemos de hacer, de cómo debemos de recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. El título de esta mañana es Esdras, un modelo ministerial. Un modelo ministerial. Lo tienen todos, Esdras capítulo 7, del 1, vamos a considerar algunos versos del 1 al 10. Si tiene su Biblia de papel, Dios le bendiga, y si tiene una digital, Dios perdona todavía hoy. Así es que me gusta la de papel porque yo puedo escribir, puedo anotar, puedo hacer notas ahí. ¿Ven? ¿Todo lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios. Dice, Esdras capítulo 7 del 1 al 10. Dice, pasando estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias. Y vamos al verso 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Verso 8 dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa, mi Dios, para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre y para ser edificados en este día a través del consejo de tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que me ayudes, Señor, en este día a poder cumplir con esta misión de predicar tu palabra, y que tú seas tocando, abriendo, compungiendo los corazones de tu pueblo, de nuestros amigos. Visitas, Señor, para que puedan recibir tu palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Saben que uno de mis escritores favoritos es el doctor David Jeremiah, de una gran iglesia en California. Y él ha escrito una serie de libros, tiene un ministerio de más de 50 años. Y uno de sus libros más importantes es un libro que se llama Nunca pensé que vería el día. Y ese libro tiene 10 capítulos, y cada uno de esos capítulos dice, nunca pensé que vería el día, y seguía con una situación que estamos viviendo en nuestra sociedad. Uno de los temas en el libro es, nunca pensé que vería el día donde la palabra de Dios sería marginalizada de nuestra sociedad. Y en este capítulo él explica cómo la palabra de Dios era el centro, el objeto de estudio a través de toda la dinámica de estudio desde la fundación de nuestra nación, de este país. Y él habla cómo la palabra de Dios era prácticamente lo que llenaba los textos de nuestros hijos en la escuela. Una de las cosas que él dice en el libro es que él no pensaba que en sus 80 años de vida él vería cómo paulatinamente la palabra de Dios iba a ser marginalizada de nuestras vidas y aún de la iglesia. Él escribe acerca de un libro que era el libro de texto en las regiones de New England, donde estuvieron las primeras colonias americanas. Y él dice que el ABC de nuestros hijos, de los niños, era de la siguiente manera. Se aprendía diciéndole con un acróstico: en Adán todos caímos. A. La B, para encontrar el cielo se necesita la Biblia. Y C, Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Así se aprendía el ABC en las escuelas de los niños en la reciente colonia americana. Y el libro de texto para la escuela elemental se llamó el New England Primer, el cual fue publicado por primera vez en Boston en 1687 y fue basado en un autor protestante llamado Benjamin
Harris. Y no podemos decir que América es una nación americana, no podemos decir eso, pero sí podemos decir que a través de la fundación de América, la palabra de Dios tuvo gran influencia, y mucha de esa gran influencia se debió a estos escritos de textos que los niños aprendían, que nuestros jóvenes aprendían en las escuelas elementales. Pero con el tiempo, el New England Primer fue quitado de la sociedad y fue reemplazado por otro libro que se llamaba The William McGuffrey, The McGuffrey Reader. En el 1837, este libro, colección de libros, aunque no directamente, teológicamente, mencionaba las palabras claves de la teología cristiana, pero decía cosas. Por ejemplo, una de sus lecturas principales en el 1836 leía de la siguiente manera: mira el sol, ves, se hunde en el oeste. ¿Quién lo hizo? El sol. Fue Dios, mi hijo. Él hizo el sol, la luna, las estrellas. Dios hizo cada árbol y hierba, los grandes roles y los pequeños árboles. Dios ordena a los árboles que den frutos y ante sus palabras se marchitan y caen. Así leían nuestros libros. Así aprendían nuestros hijos. Incluso dicen algunos eruditos que el New England Primer es uno de los libros más influentes después de la Biblia en la sociedad americana, porque muchos de los fundadores de la nación y de los escritores de la Declaración de Independencia fueron influenciados por estos textos de lectura en su escuela primaria. Pero después de la muerte de William McGuffrey, sucedieron que las escrituras de los libros de textos fueron tomados por psicólogos y por otras gentes que no temían a Dios. Y inventaron un sistema de enseñanza que en vez de enfocarse en la parte objetiva de lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos, empezaron a experimentar y a entender que a tratar de que la educación sea por experiencia y no por objetividad. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Ellos determinaron que iban a hacer que que nuestra experiencia en las escuelas fuera por lo que nosotros necesitábamos, por la experiencia humana, y no por lo que la palabra de Dios tenía que enseñarnos. Mi pregunta para ustedes en este día es si ven algún patrón de ese resultado. Ya no se ora en las escuelas, la palabra de Dios no es aceptada en las escuelas, y hemos visto el efecto en la sociedad. El profeta Oseas nos dice en Oseas capítulo 4, verso 6, en una porción muy conocida de todos nosotros: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto no nos debe sorprender cuando sucede en la sociedad. Pero es bien peligroso cuando esto sucede en la iglesia. Y una de las cosas que tiene el internet, que podemos ver y podemos viajar a diferentes lugares de adoración sin poder estar allí. Y a veces vemos un patrón donde la palabra de Dios no es exaltada, donde la palabra de Dios no es elevada, donde la palabra de Dios no es el centro de la enseñanza, de la actividad de todo el pueblo de Dios. Y eso tiene consecuencias, amados hermanos. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña a vivir. La palabra de Dios es la que nos enseña, es la que edifica nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos da esperanza. La palabra de Dios es la que nos da consuelo. Y es la palabra de Dios quien nos revela al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. El pueblo de Dios, muchas veces lo que sucede en una nación es cierto de cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios, Israel, abandonó la palabra de Dios. La abandonó la palabra de Dios. Y a consecuencia de haber abandonado la palabra de Dios, fueron llevados al exilio, fueron llevados al cautiverio. Y ahí es donde nos encontramos en el libro de Esdras, donde leímos hace unos minutos atrás, donde encontramos que después de 70 años de cautiverio, el pueblo fue llevado a Babilonia por la desobediencia
del pueblo. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 15 en adelante, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16 dice: pero ellos menospreciaban la palabra de Dios y menospreciaban a sus profetas. Sigue diciendo más adelante en el verso 16, y dice que ya no hubo más remedio. Una de las frases más tristes que yo encuentro en el Antiguo Testamento dice que ya no hubo más remedio. Dios tuvo que mandarlo al exilio porque constantemente le mandaba palabra, constantemente le mandaba predicadores, constantemente los profetas del Antiguo Testamento, en este caso Jeremías, llevó la palabra y el pueblo la rechazaba. Y dice que no hubo más remedio. En el verso 19 dice, en el verso 18 al final dice: todo lo llevó a Babilonia. Y el verso 20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. Y ahí nos encontramos en el libro de Esdras. Ahora el pueblo ha regresado y han pasado 60 años desde que viene el primer grupo de cautivos de regreso a la tierra. Y 60 años después llega Esdras. Y dice aquí en el verso 1: pasando estas cosas. ¿Cuáles cosas? Han pasado 60 años que el pueblo ha regresado después de sus 70 años de cautiverio. Y el pueblo ha restaurado el templo. Con muchas dificultades restauraron la adoración, levantaron un templo, levantaron un altar y empezaron a hacer los sacrificios continuos, el de la mañana, el de la tarde, y los sacrificios, y todo el ritual empezó nuevamente después de 70 años, pero había un problema: todavía no había templo. El templo lo empiezan a construir, y ya cuando Esdras llega, ya el templo está construido, pero hay un problema. El pueblo todavía no conoce la palabra de Dios. Estaban haciendo ritos, estaban haciendo rituales, estaban adorando sin conocer la palabra de Dios. Y Dios providencialmente levanta a un hombre como Esdras, un hombre que nos dice la palabra de Dios, que había preparado su corazón, verso 10, para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay consecuencias cuando nosotros marginalizamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay consecuencias, amados hermanos. El diccionario define la palabra marginalización, y es una palabra que no acostumbramos a escuchar, pero muchas veces nosotros mismos la practicamos sin darnos cuenta. Es una palabra que define los diccionarios como relegar o confinar a un límite o a un borde inferior o exterior de una posición social. En otras palabras, no es tan importante y lo ponemos a un lado. Algunas palabras parecidas a marginalizar quiere decir desterrar, deportar, exiliar, expulsar, poner en una lista negra, boicotear y excluir. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Ellos marginalizaron completamente la palabra de sus vidas. Y eso trajo consecuencias, vino la deportación. En el Salmo 79 encontramos expresiones diciendo ellos en su tristeza: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro. Lamentaciones 5:15 dice: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, hay ahora de nosotros, porque pecamos. Y el Salmo 137, que es escrito desde el exilio, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. En otras palabras, ellos están cautivos por consecuencia del pecado, pero también están sintiendo la tristeza en su corazón de haber pecado contra Dios, de haber sido enviado al exilio por haber puesto la palabra de Dios a un lado y no obedecerla.
pero ahora llegan de regreso al exilio. Dios le da una nueva oportunidad de regresar a la tierra prometida. Y ellos empiezan a hacer los sacrificios. Y ellos empiezan a hacer la adoración. Pero Dios en su misericordia levanta a un hombre como Esdras, que había preparado su corazón para instruir al pueblo en la ley de Jehová. Y la pregunta, ¿por qué Esdras? La respuesta es fácil. La única manera de edificar a un pueblo es a través de la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios. La única manera de edificar y restaurar las vidas es a través de la palabra de Dios. La única manera de conocer el camino de salvación es a través de la palabra de Dios. La única manera de ser elevado, de ser sacado de las condiciones del pecado, de la destrucción del pecado, de las consecuencias directas e indirectas del pecado sobre nuestras vidas, es a través de un conocimiento claro de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser fundamental en nuestras vidas. La explicación, la ejecución de la palabra de Dios es fundamental para la vida de una iglesia, de un pueblo y de un individuo. Nosotros no podemos vivir al margen de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser el todo en nuestras vidas. El todo en nuestras vidas. Y Dios levanta a este hombre. Dice el verso 6, era un escriba diligente en la ley de Moisés. Verso 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Verso 11, era un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Todo esto nos dice que este hombre era un hombre apasionado por la palabra de Dios. Apasionado por la palabra de Dios. Y no solamente vamos a aprender que era un hombre apasionado por la palabra de Dios, pero un hombre que era apasionado porque la gente, el pueblo de Dios, entendiera la palabra de Dios. Apasionado por la palabra de Dios. Hay un escritor que se llama Warren Wiersbe. Tiene un pequeño libro que yo se lo recomiendo a todos los cristianos que lo lean. Dicen 10 cristianos que todo cristiano deben de conocer. Entre ellos está uno de sus escritores favoritos, predicadores favoritos, Spurgeon. Pero él habla aquí, en uno de sus títulos, en uno de sus temas, él habla acerca de Matthew Henry. Y mira lo que dice Matthew Henry. Dice, muy a menudo después de escuchar a su padre predicar un sermón, Matthew corría a su habitación a orar a Dios para que Dios sellara su palabra en su corazón, para que él no las perdiera de su corazón. Algo que Dios en su vida hizo. En 1867 fue llamado al ministerio pastoral. Matthew usualmente comenzaba sus estudios a las 5 de la mañana y se dedicaba a la preparación de la exposición de la palabra. Luego, después de guiar a la familia en un devocional diario y el desayuno y otras cosas, continuaba sus estudios hasta el mediodía. En la tarde hacía algunas visitas. Luego de la cena guiaba a su familia en adoración, eligiendo un pasaje de las Escrituras. Luego preguntaba si lo habían entendido para asegurarse que lo habían entendido. A menudo, antes de retirarse a dormir, él dedicaba otras horas en la Biblia. Él acostumbraba a decir a sus compañeros pastores, tengan cuidado con los crecientes descuidos en su trabajo. Acepten el dolor mientras vivan. Las Escrituras todavía pueden ofrecer nuevas cosas a quienes le buscan e investigan en sus páginas. Todos los días las Escrituras tienen cosas nuevas para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y él termina diciendo, citando a Matthew Henry, no hay mejor compañía como la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la iglesia está en desesperada necesidad de hombres como Esdras y como Matthew Henry. Personas apasionadas con la palabra. Hombres que quieran comunicar al pueblo de Dios, hacer entender la palabra de Dios. Porque hay mucho en juego, amados queridos. Nuestra seguridad eterna, nuestro gozo, nuestra seguridad para el día a día, nuestra defensa contra el pecado y las tentaciones están en juego. Por eso es necesario la actividad de la palabra
en nuestras vidas. Y cada pastor efectivo en esta línea sucesora debe de tener un amor, una pasión y un deseo de que la palabra de Dios sea entendida por el pueblo de Dios. Esdras no solo profundizó en la palabra de Dios, pero él también hizo que la palabra de Dios tuviera una casa en su corazón para que él la pudiera enseñar también a otros. Alguien dijo en una ocasión que el mejor púlpito es una vida restaurada que predica la palabra de Dios. Una vida cambiada por la palabra de Dios. Alguien dijo en una ocasión que la distancia más peligrosa en la que vive un hombre es de 12 pulgadas. La distancia que hay entre la cabeza y el corazón. Porque muchas veces recibimos información en nuestras cabezas, pero están 12 pulgadas a distancia de nuestro corazón. Y por eso es necesaria la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena que yo puedo preparar mi corazón para recibir la palabra de Dios? Suena como alguien que diría, ¿sabe qué? No lo entiendo completamente, pero porque Dios lo dijo, yo lo voy a atesorar en mi corazón. Y quizás te sucede como le sucedió a Pedro, que en una ocasión el Señor le estaba lavando los pies a los discípulos y Pedro dijo, no, tú a mí, tú eres el Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí. Y el Señor le dijo, Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo entenderás después. Y muchas veces somos así. Creemos que no podemos obedecer algo porque no lo entendemos en el momento. Pero eventualmente Dios nos va a dar la claridad, nos va a dar la visión, nos va a dar la iluminación para que podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y este hombre se preparó. Dice que el verso 10, porque Esdras se había preparado en su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para obedecerla. Un tiempo después llega otro hombre que se llama Nehemías. Llega Nehemías y Nehemías llega a construir. El siguiente libro es el libro de Nehemías. Y ahora ha pasado un tiempo y ya el templo está levantado, hay adoración, los ritos se han establecido. Y un tiempo después llega Nehemías a construir las paredes de Jerusalén. Después de la construcción de las paredes, el pueblo le pidió a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Capítulo 8 de Esdras, del 1 al 2. Y por 6 horas, hermanos, se estaba predicando la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Nehemías, capítulo 8. Me encanta cuando oigo las páginas de la Escritura. Alguien dijo en una ocasión que eso es abanico evangélico o ventilador evangélico. Y ahora llega Nehemías a reconstruir las paredes. Hemos escuchado mucho sermón acerca de Nehemías, el constructor de las paredes, del restablecimiento de las paredes de Jerusalén. Y Nehemías llega a construir providencialmente nuevamente. Vemos a Nehemías que Dios pone en su corazón ese anhelo de restaurar las paredes de Jerusalén. Y dice en el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. En otras palabras, trajo la Biblia. Porque la única Biblia que ellos tenían era la palabra de la ley. Antiguo Testamento hasta ese entonces. Y no todo el Antiguo Testamento, sino los libros de la ley, los primeros 5 libros de la ley. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3, y leyó en el libro desde la plaza que era delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Por lo menos 6 horas estuvieron predicando la palabra, enseñando la palabra, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían, oigan esto, entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos.
y junto a él habían 13 hombres ayudándolo, asistiendo al entendimiento de la palabra de Dios mientras él la compartía. Verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Él tenía que tener hombres alrededor, porque ahora, después de 70 años de cautiverio, ya han pasado más de 70 años, el pueblo ha regresado, han pasado mucho más de 70 años, 70 más 60 años que ya regresaron del cautiverio, y muchos de ellos habían olvidado el hebreo, ya no conocían el hebreo. Ahora necesitaban, en otras palabras, necesitaban una traducción, necesitaban un entendimiento claro de lo que se estaba hablando. Y allí estos hombres estratégicamente colocaron en medio del pueblo personas que pudieran entender, levitas, que pudieran darle el sentido de la palabra a lo que ellos estaban entendiendo. ¿Saben por qué? Porque lo importante no es que nos paremos aquí, lo importante es que usted pueda entender la palabra de Dios. Que usted se pueda llevar la palabra de Dios en su corazón porque la ha entendido. Y dice el verso 7, al final dice: hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el verso 8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente, poniendo el sentido, de modo que entendieran la lectura. Que entendieran la lectura. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender otra vez, entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Sabe lo que estaba sucediendo aquí? El pueblo, mientras oía la palabra, se estaba compungiendo de corazón. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el pueblo empieza a entender la palabra, el Espíritu de Dios hace lo que tiene que hacer. Empieza a quebrantar los corazones, empieza a traer convicción de pecado sobre nuestras vidas. Esa es la importancia de la predicación de la palabra, porque su corazón no necesita mi palabra, ni quizá la palabra del pastor. Usted necesita la palabra de Dios en su vida. Porque es la palabra de Dios que trae convicción al corazón. Es la palabra de Dios que enquebranta. Es la palabra de Dios que hace caer al pecador al suelo. Es la palabra de Dios. Y ellos se compungieron. Pero no solamente se compungieron de corazón. Dice en el verso 10, este verso tan conocido de muchos de nosotros. Luego le dijo: y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Dios viene a la vida de nosotros cuando hay un entendimiento de la palabra. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. El gozo de Dios viene a nosotros cuando hay un entendimiento de la palabra. Ellos se gozaron. Ellos se pusieron contentos. Habían emociones encontradas. Algunos estaban llorando, quebrantados de corazón. Pero ese gozo, ese llanto, inmediatamente mientras iban entendiendo la palabra, se iba convirtiendo en gozo. Se iba convirtiendo en alegría. Porque, hermanos queridos, no hay nada que dé más seguridad al corazón de nosotros. Es saber la seguridad que tenemos en Dios. Conocer las promesas de Dios. Conocer su cuidado sobre nosotros, su providencia sobre nosotros, el cumplimiento de todas sus promesas sobre nuestras vidas. Es motivo de gozo. Por eso cuando vamos a un funeral, a un memorial de un cristiano, no lloramos. ¿Qué hacemos? Gozamos. Porque venció. Porque venció. He tenido la oportunidad de estar en muchos memoriales. Y he tenido la oportunidad de ver a muchos cristianos partir. Y siempre dicen: no lloren, solamente gócense. Recuerdo una hermana que dijo: dejen de llorar por mí porque ya me quiero ir. Porque hay gozo en el corazón. Porque conocer la palabra de Dios trae seguridad sobre nuestras vidas.
Seguridad que no trae $1 millón, $2 millones, $3 millones, $4 millones. Todo eso se queda aquí en la tierra. Pero el gozo de tener seguridad, de salvación eterna, el gozo de saber a dónde iremos cuando partimos en este mundo, a un lugar maravilloso, a un lugar que ojos no han visto, ni su entendimiento puede subir al corazón del hombre, es motivo de gozo sobre nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es motivo de gozo conocer que tenemos un Salvador. Es motivo de gozo conocer y saber que tenemos un intercesor delante de Dios. Que cuando en nuestros peores días estamos, Él está intercediendo a la diestra de nuestro Padre Celestial. Amén. Tenemos el gozo de que tenemos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En nuestras vidas, guiándonos, conduciéndonos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es un gozo, es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Es un gozo estar en medio de ustedes, amados queridos. No hay lugar más seguro aquí en la tierra que yo estar en medio de ustedes. Es un gozo. Y Él dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es vuestra fortaleza. Cuando entendemos la palabra de Dios, hay gozo en nuestras vidas. Esa es la palabra, es el trabajo de los ministros. Hacer entender la palabra de Dios al pueblo. Darle entendimiento al pueblo. Para que nosotros podamos vivir en las bendiciones, en la dimensión de las bendiciones que Dios tiene reservada para nosotros. Es la necesidad de venir aquí cada domingo y exponerse a un mensaje de la palabra correctamente dividido, correctamente enseñado. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego en la vida de cada uno de nosotros. Dice que ellos hacían entender al pueblo la palabra de Dios, y esto trajo gozo al corazón del pueblo. Entender la palabra produce gozo. Tener la palabra grabada en el corazón produce seguridad. Promueve en nuestras vidas un avivamiento diario sobre nuestras vidas. No hay avivamiento si no hay palabra de Dios en el corazón. ¿Cuántos se acuerdan la historia de aquellos 2 hombres que iban tristes a Emaús? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Ellos se iban tristes, desconsolados. Han pasado 3 días y las esperanzas que teníamos de que Cristo iba a resucitar, todas las esperanzas se fueron al vacío. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que tenemos altas expectativas de ciertas cosas y cuando no sucede nos entristecemos. Y la Biblia dice que el Señor se puso al lado de ellos y caminó con ellos y fue con ellos y le preguntaban: ¿por qué están tristes vuestros corazones? Y él decía, y ellos le empezaron a dar la historia: tú eres el único forastero que no sabe las cosas que han pasado por aquí. Y el Señor le empezó a explicar la palabra. Yo creo que ese fue el mejor sermón, la mejor escuela dominical. Y empezó desde Moisés hasta todos los profetas, predicándole, enseñándole la palabra de Dios, dándole el entendimiento de la palabra de Dios, de tal manera que cuando ellos empezaron a entender lo que el Señor le decía, el mejor maestro, ¿cuánto adoran a Dios? Amén. El mejor maestro, dándole la palabra, dice que sus corazones empezaron a quemarse por dentro. ¿Por qué? Porque había convicción de palabra de Dios, claramente entendida en sus corazones. Oh, no sabéis, insensatos de corazón, que todas estas cosas, insensatos de entendimiento, que todas estas cosas estaban en Cristo y escritas, y que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Y cuando ellos entendieron lo que el Señor estaba diciendo por medio de la palabra. Fíjense que el Señor pudiera haber inventado palabra nueva, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Utilizó la palabra que estaba escrita para darle entendimiento a ellos. Y ellos fueron del sur hacia el norte. Iban huyendo de Jerusalén y regresaron nuevamente a Jerusalén, porque el Señor había creado un avivamiento en sus corazones a través de entender la palabra de Dios. Van a haber tiempo en nuestras vidas que lo único que va a levantar nuestro espíritu es la palabra de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Quiero terminar con unas aplicaciones. El mundo ha marginalizado la palabra de Dios desde la caída. Y nosotros como creyentes
no debemos darnos el lujo de permitirnos a nosotros mismos alejarnos de la palabra de Dios. Alguien dijo en una ocasión que el pecado no apartará de la palabra, pero la palabra no apartará del pecado. ¿Cuántos lo creen? El pecado no apartará de la palabra, pero la palabra no apartará del pecado. Y la palabra tiene que ser el centro de nuestras vidas. Debemos de venir a escuchar la palabra con corazones preparados, abiertos, a aprender. Nosotros mismos debemos de estudiar la palabra en nuestros hogares para nosotros mismos ser edificados. Porque no importa cuántos ritos hagamos, como el pueblo de Israel. No importa cuántos ritos hagamos. Lo más importante es que la palabra de Dios esté establecida en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. El pueblo regresó a hacer sacrificios, pero necesitaban el entendimiento de la palabra para que no pudieran caer nuevamente en su condición pasada. No es suficiente venir a la iglesia y un día conocer o declarar a Jesucristo en nuestras vidas, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sí, cuando pecamos tenemos que correr a la cruz de Cristo, sí tenemos que correr ese sacrificio, pero nuestras vidas no pueden ser edificadas aparte de conocer la palabra de Dios. Hay una relación muy estrecha entre el verbo de vida, Cristo, que murió en la cruz del Calvario, y la palabra escrita. ¿Cuánto entendieron eso? No podemos edificar nuestras vidas separado de la palabra de Dios, de entender y de conocer la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, Nehemías regresó y levantó los muros físicos, pero ¿y los muros espirituales? ¿Quién lo levanta? La palabra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando venga la tentación, ¿qué usted le va a decir a la tentación? Así dice el Señor. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy muy contento en esta iglesia. Y estoy contento de lo que Dios está haciendo. Porque la palabra de Dios en este lugar es elevada cada domingo. Hay muchas maneras que nosotros podemos apreciar a aquellos que nos guían a la palabra. Como hicieron los niños en esta mañana, dando gracias. Yo decía dentro de mí, ¿cómo yo voy a predicar después de este acto? Es difícil competir con la gracia de los niños. Empezamos diciendo gracias. Pero una de las maneras más efectivas de apreciar a aquellos que nos guían en la palabra es nosotros mismos obedeciendo la palabra, siendo edificados por los sermones correctamente enseñados de la palabra. Pablo dijo en una ocasión en Gálatas 4:19 que él estaba como mujer de parto. ¿Saben? Las que han tenido niños. Yo no sé porque yo no he tenido niños, pero este gran dolor. Como mujer de parto. 9 meses. Y mientras llegaba más la fecha, los dolores de parto se incrementaban. Porque él decía, porque quiero ver a Cristo formado en sus vidas. Y no hay gozo más grande para un pastor, para un ministro, para un maestro, para un predicador de la palabra. No hay agradecimiento más grande que Cristo sea formado en la vida de cada uno de aquellos que Dios por providencia le ha puesto enfrente de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Empezamos dando gracias a Dios por ellos. Pero también hay otras maneras de dar gracias.
Y yo sé que el pastor nunca se atrevería a decir esto, pero yo lo voy a decir. Yo me atrevo a decirlo. La Biblia dice que tenemos que reconocer a aquellos que nos enseñan y nos guían. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Gálatas 6, habla de esto, de que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de cuidar a aquellos. Los cuidamos espiritualmente, en oración, pero también tenemos que asegurarnos de que sus necesidades sean, how do you say it? In English you said that their necessities to be met, que sean cubiertas. No sé ni hablar ni español ni inglés ya, hermano, perdónenme. Es una manera tangible también de decir, pastor, gracias por tu ministerio. Gracias por ser cual Edras, por ser cual Nehemías, que nos ha enviado Dios providencialmente para que hoy podamos entender un poquito más la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo estoy contento en este lugar, porque la palabra de Dios es el centro de Northridge. Y es mi oración que siga siendo el centro en Northridge, para gloria de Dios y para beneficio de todos nosotros y nuestras generaciones que vienen más adelante. Amén.